Los asesinos en serie han sido durante décadas figuras envueltas en misterio, terror y fascinación. Individuos que, a pesar de su apariencia común, escondían impulsos oscuros y patrones de violencia repetida. Desde Ted Bundy y John Wayne Gacy hasta Aileen Wuornos, Jeffrey Dahmer o Miguel Cortés Miranda, todos dejaron una marca imborrable en la historia criminal. Sus crímenes son bien conocidos. Lo que a menudo se pasa por alto es cómo terminó la historia para cada uno de ellos. Murieron ejecutados por la justicia, fueron asesinados en prisión, se esfumaron sin dejar rastro. Sus muertes, muchas veces tan perturbadoras como sus vidas, también forman parte del relato, porque el final de un asesino no siempre trae el cierre, pero sí revela mucho sobre la sociedad que lo juzgó. I Got You Destroys presenta. Así perdieron la vida los asesinos en serie más despiadados de la historia. Pero antes, ¿sabías que este canal dona todos sus ingresos a Fundación ANUM para ayudar animales? Si tú quieres colaborar con un granito de arena, puedes hacerte miembro de este canal. Desde 19 pesos mensuales podrás tener beneficios como ver los vídeos antes que nadie y, también, lo más importante, estarás ayudando a un refugio que rescata animales. Fundación ANUM es una asociación civil debidamente registrada ante el SAT y notario público. Ahora sí, comencemos. Número 9. Theodore Robert Bundy, conocido como Ted Bundy, fue uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, y durante años mantuvo una doble vida. Por un lado, un joven carismático y educado, inteligente y aparentemente ejemplar. Por otro, un depredador implacable que acechaba a mujeres jóvenes. Se le atribuyen al menos 30 asesinatos cometidos entre 1974 y 1978, aunque se sospecha que el número real podría ser mucho mayor. Sus víctimas eran casi siempre mujeres de aspecto similar, jóvenes de cabello largo y oscuro, con la raya al medio. Usaba su encanto para atraerlas, a menudo fingiendo estar herido o necesitado de ayuda, antes de secuestrarlas, violarlas y asesinarlas. Además de su crueldad, Bundy fue famoso por su capacidad para escapar de la justicia. En 2 ocasiones logró huir de la custodia policial, una de ellas desde una biblioteca dentro de un juzgado y otra desde una celda en Colorado, que lo llevó hasta Florida, donde cometería sus últimos y más brutales crímenes. Fue detenido definitivamente en 1978 y tras un mediático juicio, condenado a muerte. Lo más escalofriante fue su aparente frialdad hasta el final. Solo días antes de su ejecución, comenzó a confesar sus crímenes, quizás buscando retrasar su castigo. Mostró un extraño arrepentimiento, aunque muchos lo interpretaron como un intento desesperado por ganar tiempo. El 24 de enero de 1989, tras múltiples apelaciones, Ted Bundy fue finalmente ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Tenía 42 años. La noticia de su ejecución fue recibida con alivio y júbilo por parte del público afuera de la prisión. Una multitud celebraba con pancartas, camisetas y fuegos artificiales. Para muchos era el final necesario para un capítulo oscuro de la historia criminal del país. Bundy murió como había vivido, envuelto en misterio, contradicciones y horror. Su caso cambió para siempre la forma en la que se entendía el perfil psicológico del asesino en serie. Detrás de su sonrisa encantadora se escondía uno de los criminales más perturbadores del siglo XX. Número 8. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Durante años fue considerado un ciudadano ejemplar, empresario respetado, voluntario activo en eventos comunitarios y, de forma peculiar, animador en fiestas infantiles, donde se disfrazaba como un payaso llamado Pogo. Pero detrás de esa máscara colorida se ocultaba uno de los asesinos en serie más brutales de la historia estadounidense. Entre 1972 y 1978, Gacy llevó a cabo una serie de asesinatos espeluznantes. Se le atribuyen al menos 33 víctimas, todos jóvenes y adolescentes. Muchos de ellos chicos vulnerables o que trabajaban para él en su empresa de construcción. Los atraía con promesas de empleo, los drogaba, violaba y estrangulaba. Después, escondía los cuerpos en el espacio bajo el suelo de su casa o los arrojaba al río. El caso salió a la luz cuando una de sus víctimas, un joven de 15 años llamado Robert Fist, desapareció. La investigación policial destapó una cadena de horrores que conmocionó al país.
Cuando los agentes comenzaron a excavar bajo su vivienda, descubrieron los restos de decenas de muchachos apilados como si fueran basura. Gacy fue arrestado en 1978 y condenado en 1980 a múltiples penas de muerte. Durante el juicio intentó alegar locura, pero el jurado no lo aceptó. A pesar de las pruebas contundentes, Gacy nunca mostró verdadero arrepentimiento y llegó a pintar cuadros en prisión, muchos de ellos representando a su personaje de payaso, los cuales se vendían a precios elevados, alimentando el morbo público. Tras 14 años en el corredor de la muerte, John Wayne Gacy fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 en la prisión estatal de Statesville, Illinois. Su método de ejecución fue la inyección letal. Sin embargo, incluso su muerte no estuvo exenta de controversia. La ejecución sufrió complicaciones. La primera sustancia no entró correctamente en la vena, lo que causó una larga demora y prolongó el proceso más de lo habitual. Testigos presenciales declararon que se movía y hacía ruidos, lo que provocó aún más debate sobre la ética del método utilizado. Sus últimas palabras fueron "Kiss my ass", un reflejo fiel de su arrogancia y falta de remordimiento hasta el último momento. Tras su muerte, su cerebro fue retirado y enviado para estudio en un intento por comprender la mente de un asesino tan cruel y desconcertante. Gacy dejó una huella imborrable en la criminología moderna. Su caso redefinió el concepto del monstruo cotidiano, un hombre que podía ser tu vecino, tu animador de fiestas o tu asesino. Número 7. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. En el seno de una familia marcada por el hambre, la pobreza y el trauma, vivió una infancia difícil en medio de la Segunda Guerra Mundial y la represión estalinista, lo que marcó profundamente su personalidad. Durante más de una década, entre 1978 y 1990, Chikatilo cometió una serie de crímenes atroces en varias regiones del suroeste soviético. Sus víctimas eran principalmente niños y adolescentes y mujeres jóvenes, a quienes atacaba en estaciones de tren, parques y bosques apartados. Tras atraerlos con promesas o engaños, los llevaba a lugares aislados donde los golpeaba, apuñalaba, mutilaba y en muchos casos cometía actos de canibalismo. Fue apodado por la prensa como el carnicero de Rostov, también conocido como el Destripador Rojo, debido a la brutalidad con la que cometía sus asesinatos y al lugar donde actuaba. El número oficial de víctimas se sitúa en 53, aunque algunos investigadores creen que podrían ser más. Su captura no fue sencilla, la falta de colaboración entre los organismos, la inexperiencia de las autoridades soviéticas ante este tipo de criminales y el hermetismo del régimen comunista retrasaron la investigación durante años. Fue finalmente arrestado en 1990 tras ser detectado merodeando en una estación de tren donde ya se habían producido crímenes anteriores. Durante los interrogatorios, Chikatilo terminó confesando con frialdad todos los asesinatos, dando detalles que solo el autor podía conocer. A pesar de su defensa inicial, basada en presunta locura, fue considerado plenamente consciente de sus actos. En 1992, Chikatilo fue declarado culpable y condenado a muerte por un tribunal ruso. Su sentencia se ejecutó el 14 de febrero de 1994 en la prisión de Novocherkassk por el método que aún se utilizaba en Rusia, un disparo en la nuca. Fue llevado a una sala aislada, sin ceremonia ni aviso, le vendaron los ojos y de forma rápida y efectiva, un agente del Estado le disparó por detrás, acabando con su vida de forma inmediata. Fue un método silencioso, casi burocrático, alejado de los juicios mediáticos de Occidente. La ejecución de Chikatilo puso fin a una de las etapas más oscuras en la historia criminal de la Unión Soviética y sirvió como una llamada de atención para modernizar las técnicas de investigación criminal en el país. Murió sin mostrar arrepentimiento, convencido de que el mundo le debía algo, y aunque la tierra lo tragó, su historia sigue viva como ejemplo de lo que puede esconderse detrás de la aparente normalidad. Número 6. Hamilton Howard Fish, conocido como Albert Fish, nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Su vida estuvo marcada por la oscuridad desde sus primeros años. Su padre murió cuando él apenas era un niño y su madre, incapaz de criarlo sola, lo internó en un orfanato donde fue víctima de abusos físicos y psicológicos. Ahí, según él mismo confesó, comenzó a relacionar el dolor con el placer, algo que marcaría toda su vida. Fish fue un sádico, asesino y caníbal, cuyas atrocidades todavía hoy causan escalofríos. Sus víctimas eran principalmente niños, a quienes atraía con engaños, torturaba, asesinaba
y en algunos casos devoraba parcialmente. Fue un criminal meticuloso y profundamente perturbado que afirmaba haber sido guiado por la voz de Dios para cometer sus crímenes. Aunque se sospecha que pudo haber matado a más de 100 personas, solo se le juzgó oficialmente por el asesinato de Grace Budd, una niña de 10 años a la que secuestró en 1928. Años después, envió a su familia una carta escrita a mano donde narraba con detalle macabro cómo la había asesinado y comido. Esa carta fue clave para su detención. Albert Fish fue declarado culpable en marzo de 1935. Durante el juicio se mostró tranquilo, incluso satisfecho al relatar sus crímenes. Su abogado intentó alegar demencia, pero el jurado, horrorizado por los detalles del caso, lo condenó a muerte. El 16 de enero de 1936, en la prisión de Sing Sing, Nueva York, fue ejecutado en la silla eléctrica. La historia de su ejecución es especialmente siniestra. Según se cuenta, Fish llevaba en su cuerpo más de 20 agujas clavadas en la pelvis, parte de sus prácticas masoquistas. Esto causó un fallo técnico durante la ejecución. La silla tuvo que ser activada 2 veces, prolongando su agonía más de lo habitual. Sus últimas palabras fueron: "No sé por qué estoy aquí". Murió sin remordimientos, convencido de que lo que había hecho tenía un propósito. Su caso dejó una huella profunda en la psiquiatría forense y en la historia criminal de Estados Unidos, como ejemplo extremo de la perversión humana. Albert Fish sigue siendo recordado como uno de los asesinos más monstruosos y perturbadores que jamás haya existido. Número 5. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en el seno de una familia mexicana de clase trabajadora. Desde joven mostró señales alarmantes de comportamiento antisocial, robos, consumo de drogas y una fascinación por la violencia. A todo esto se sumó la influencia oscura de su primo veterano de Vietnam, quien le mostró fotografías de atrocidades y lo introdujo en prácticas perturbadoras. A mediados de los años 80, Richard se trasladó a California, donde se convertiría en uno de los asesinos más temidos del país. Entre 1984 y 1985 cometió una serie de crímenes brutales que incluían asesinatos, violaciones, agresiones sexuales a menores, robos y mutilaciones. Actuaba de noche, entrando a las casas sin previo aviso y atacando sin patrón fijo. Esta imprevisibilidad fue lo que desconcertó a la policía y aterrorizó a la población. Por eso, la prensa lo apodó The Night Stalker, el acusador nocturno. Ramírez tenía una fuerte obsesión con el satanismo. En varias escenas del crimen dejaba mensajes relacionados con el diablo y símbolos satánicos. En su juicio mostró una actitud desafiante y provocadora. Llegó a declarar: "Lucifer está conmigo", y dibujó un pentagrama en la palma de su mano, enseñándolo a la cámara mientras sonreía. En 1989 fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos con allanamiento de morada. Recibió la pena de muerte y fue enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin, una de las más infames de Estados Unidos. A pesar de su condena a muerte, Richard Ramírez nunca fue ejecutado. Pasó más de 23 años en el corredor de la muerte, tiempo durante el cual atrajo la atención de sus seguidores, curiosos y mujeres que le escribían cartas de admiración e incluso le proponían matrimonio. De hecho, se casó en 1996 con una admiradora, Doreen Lioy, que siempre defendió su inocencia. El 7 de junio de 2013, a los 53 años, Richard Ramírez murió en prisión por causas naturales. El informe oficial indicó que falleció a consecuencia de insuficiencia hepática relacionada con el virus de hepatitis C. También sufría de otras dolencias, entre ellas un linfoma. Así, uno de los asesinos más sádicos y mediáticos de la historia criminal estadounidense murió en una cama de hospital carcelario sin haber cumplido su condena final. Para muchos fue una salida demasiado tranquila para alguien que sembró tanto dolor. Número 4. Eileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su vida estuvo marcada por el abandono y la violencia desde una edad muy temprana. Su padre era un delincuente sexual que se suicidó en prisión antes de que ella lo conociera, y su madre la abandonó cuando apenas tenía unos meses. Fue criada por sus abuelos, quienes también la maltrataron física y emocionalmente. Desde la adolescencia, Wuornos vivió en la calle, recurriendo a la prostitución como forma de supervivencia. A los 14 años, fue víctima de una violación, quedó embarazada y su hijo fue dado en adopción. Su vida adulta estuvo plagada de inestabilidad, pobreza, delitos menores y relaciones conflictivas.
Entre 1989 y 1990, Aileen asesinó a 7 hombres en Florida. Declaró que actuó en defensa propia, alegando que varios de ellos intentaron violarla mientras ejercía la prostitución. Sin embargo, las pruebas apuntaban a una conducta sistemática y premeditada. Fue arrestada en 1991 tras ser delatada por su entonces pareja y posteriormente condenada a muerte por múltiples cargos de asesinato. Su caso atrajo la atención de los medios y del público, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por el hecho de que Wuornos era una mujer, algo poco habitual en los perfiles de asesinos en serie. Su vida, marcada por el abuso, la exclusión social y la enfermedad mental, se convirtió en objeto de debate y análisis. Aileen Wuornos fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 en la prisión estatal de Florida mediante inyección letal. Tenía 46 años. En sus últimos años mostró signos claros de trastornos mentales, incluyendo delirios y paranoia. Afirmaba que el gobierno la estaba vigilando, que había sido utilizada como experimento y que una nave alienígena vendría a buscar su alma. A pesar de ello, fue considerada mentalmente competente para ser ejecutada. Lo más impactante fue que ella misma pidió que se acelerara su ejecución. Renunció voluntariamente a todas sus apelaciones legales y declaró estar preparada para morir. Aseguró que no quería seguir viviendo bajo el sistema carcelario ni continuar siendo observada como un objeto de estudio. Sus últimas palabras fueron tan desconcertantes como su vida. Sí, me gustaría decir que estoy navegando con la roca y volveré, como el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, como la película Volveré. Wuornos murió sin pedir perdón por sus crímenes, aunque en entrevistas llegó a mostrar signos de agotamiento emocional y confusión mental. Su historia fue llevada al cine en la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su interpretación. La cinta mostró el lado más humano de Wuornos, abriendo un debate sobre los límites entre víctima y asesina. A día de hoy, Aileen Wuornos sigue siendo una figura compleja, una mujer rota por una vida de abusos y abandono, o una asesina despiadada que encontró justificación en su dolor. Número 3. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia. Criado en un entorno de pobreza extrema y abuso, su infancia estuvo marcada por el abandono, la violencia y la marginalidad. Estos factores, junto a una posible predisposición psicopática, sentaron las bases de uno de los casos criminales más espeluznantes del siglo XX en América Latina. López fue apodado el monstruo de los Andes por la magnitud de sus crímenes. Se le acusó de violar y asesinar a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador durante las décadas de 1970 y 1980. Él mismo confesó haber cometido estos actos atroces, aunque las autoridades solo pudieron confirmar parcialmente sus declaraciones. Fue capturado en Ecuador en 1980, donde se le atribuyó el asesinato de al menos 110 niñas. En 1983 fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima permitida en ese país en ese momento. Tras cumplir 14 años fue liberado en 1994 y deportado a Colombia, donde pasó brevemente por un hospital psiquiátrico. Inexplicablemente fue declarado mentalmente sano y liberado en 1998 bajo fianza. Desde entonces, su paradero se convirtió en un misterio. No existen pruebas concluyentes sobre la muerte de Pedro Alonso López. Algunas versiones no oficiales sugieren que podría haber sido asesinado poco después de su liberación. Otras hipótesis apuntan a que se refugió en zonas remotas de Colombia o incluso en otros países de Sudamérica, adoptando una identidad falsa. También se ha especulado con la posibilidad de que haya muerto de causas naturales, dada su edad y sus condiciones de vida. En 2002, Interpol emitió una orden internacional de búsqueda, pero hasta hoy no se ha logrado confirmar si sigue vivo o ha fallecido. Su caso sigue siendo uno de los más oscuros e inquietantes de la historia criminal latinoamericana. Número 2. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Su infancia aparentó ser relativamente normal, aunque desde joven mostró una personalidad retraída y signos preocupantes, como una fascinación por los animales muertos y una creciente desconexión emocional. Durante su adolescencia comenzó a desarrollar impulsos violentos ligados a la atracción sexual, que más adelante derivarían en una serie de crímenes espeluznantes. Dahmer se hizo tristemente célebre como el carnicero de Milwaukee por haber asesinado a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Sus crímenes no solo incluían asesinato, sino también actos de canibalismo, necrofilia y conservación de restos humanos, como cráneos y órganos en su apartamento.
La brutalidad con la que cometía estos actos horrorizó a la sociedad estadounidense y al mundo entero. Fue arrestado en julio de 1991 cuando una de sus víctimas logró escapar y alertar a la policía. Al inspeccionar su domicilio, las autoridades encontraron pruebas contundentes de sus crímenes, incluyendo fotografías de los cuerpos mutilados y restos humanos en su refrigerador. Durante el juicio, Dahmer se declaró culpable y en 1992 fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Jeffrey Dahmer murió el 28 de noviembre de 1994, apenas 2 años después de haber ingresado en la prisión de Columbia Correctional Institution en Portage, Wisconsin. Su muerte no fue por causas naturales, sino que fue brutalmente asesinado por otro preso. Ese día, Dahmer, junto con otros 2 reclusos, Jesse Anderson y Christopher Scarber, realizaban tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión sin supervisión directa. Scarber, un interno con antecedentes de problemas mentales, golpeó a Dahmer con una barra metálica sacada de una máquina de ejercicio. Minutos después, hizo lo mismo con Anderson. Ambos murieron a consecuencia de las heridas. Scarber declaró posteriormente que Dahmer se burlaba de otros presos imitando las escenas de sus crímenes, lo que podría haber motivado el ataque. También mencionó que actuó por órdenes divinas, afirmando que Dios le había encomendado la tarea de castigar a los pecadores. La muerte de Dahmer fue recibida con sentimientos encontrados por la opinión pública. Mientras algunos la vieron como un acto de justicia poética, otros consideraron que la prisión no cumplió con su deber de proteger a todos los internos, incluso a los más odiados. Número 1. Miguel Cortés Miranda fue un químico bacteriólogo parasitólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, originario de la Ciudad de México. Durante más de una década llevó una doble vida. Por un lado, se presentaba como un profesional respetable y defensor de causas sociales. Por otro, cometía crímenes atroces que lo llevaron a ser considerado uno de los feminicidas seriales más notorios del país. Cortés fue arrestado en abril de 2024 tras el asesinato de María José Castillo Calles, una adolescente de 17 años, y el intento de homicidio de su madre, Cassandra. Durante la investigación, las autoridades encontraron en su domicilio restos humanos, cráneos y objetos personales de al menos 7 mujeres desaparecidas entre 2012 y 2018. Sus víctimas incluían estudiantes, compañeras de trabajo y servidoras. Se sospecha que cometió actos de necrofilia y que sus crímenes podrían haber comenzado en 2012. A pesar de su imagen pública como activista y defensor de derechos, peritajes psicológicos lo describieron como un psicópata narcisista y violento. En prisión, su comportamiento fue aparentemente tranquilo, pero logró acceder a teléfonos para contactar y burlarse de familiares de sus víctimas, lo que generó indignación y sospechas sobre irregularidades en su custodia. El 13 de abril de 2025, Miguel Cortés murió en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Inicialmente se reportó que su fallecimiento fue causado por una intoxicación que derivó en un fallo cardíaco tras una caída en su celda. Sin embargo, posteriormente se confirmó la causa de muerte como un traumatismo cráneoencefálico. Su deceso ocurrió días antes de enfrentar juicio por múltiples cargos de feminicidio. La familia de María José y su abogada han expresado dudas sobre las circunstancias de su muerte, señalando posibles omisiones y negligencias por parte de las autoridades penitenciarias. Además, se ha cuestionado cómo Cortés obtuvo acceso a teléfonos dentro del reclusorio para contactar a las familias de sus víctimas. El caso de Miguel Cortés Miranda ha reavivado el debate sobre la violencia de género en México y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las víctimas, así como mejorar la vigilancia en los centros penitenciarios. ¿Conocías estos casos? Dímelo en la sección de comentarios. Las palabras claves van a ser el cojo michín, que quería salir, pero ahorita que ya está en cámara ya no quiere. Va a ser el cojo michín la palabra clave. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Síganme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys, tengo los mejores seguidores de mundo con ustedes. Muchas gracias. Pum pum.